Queridos amigos, cerrando esta semana y como todos los viernes, junto a Cristian Contreras Radovich, temas controvertidos, la historia, la filosofía, la religión se cruzan en un capítulo donde nuestro público, Cristian, es principal protagonista de lo que estaremos discutiendo esta noche. Querido Cristian, bienvenido a Mentiras Verdaderas. Ignacio, un gusto estar contigo, un gusto estar con los amigos en casa. Y ya saben, pueden hacer todas las preguntas que quieran, aunque les vamos a hacer una pregunta nosotros a ellos también para regalar los libros. Exacto, un ratito más vamos a desprender nuestra pregunta de hoy para que puedan concursar en nuestras redes sociales. Desde ya, hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red. Hoy día estaremos hablando, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, de la evolución de los robots, cómo incluso hoy los japoneses se pueden enamorar de una mujer androide y de una mujer robotizada, prescindiendo de la fraternidad, la relación social estrictamente humana, cosas que nos pueden parecer desde esta parte del mundo totalmente incomprensible. Hoy sí es posible enamorarse hasta de un robot. Así es, lo vamos a ver en la segunda parte. Pero hemos reservado un capítulo, digamos, una parte inicial muy importante. Muy importante y también muy controvertida, Dr. File, porque entiendo y por lo que hemos estado conversando en nuestra mesa de trabajo, hoy Cristian Contreras Radovich nos trae información privilegiada, nos trae documentos pocas veces antes revelados en cuanto a ciertos misterios de la existencia de Jesús en la tierra. Episodios que pueden significar discusión en casa, no lo sabemos, pero es parte de nuestra misión esta noche ir revelando en una introducción que me parece ya, digamos, desde una previa, algo controversial. ¿Qué pasó con la existencia de Jesús en nuestro planeta? Lo que nosotros vamos a reconstruir hoy día, siempre diciendo que todos los amigos en casa tienen la última respuesta, pero uno tiene que decir algunas cosas fundamentales para introducirnos a un tema tan importante para millones de personas en el mundo. Y es lo siguiente: hoy en día muchísima gente está esperando la segunda venida de Jesús a la tierra sobre la base de una determinada imagen de Jesús. ¿Cómo era realmente Jesús? ¿Qué poderes tenía Jesús? ¿Qué rol verdadero jugó María Magdalena en la vida de Cristo? Muchos cristianos responden a esas preguntas fundamentales sobre la base de su fe. Y fundamentalmente sobre la base de su fe, transforman esa fe en hechos históricos. Y uno tiene que decir lo siguiente, porque para construir esa imagen histórica fundamentada en la fe, todos los cristianos toman la Biblia. Pero uno tiene que decir de partida que la Biblia hoy no es reconocida como un texto histórico, sino que como un texto fundamentalmente de fe, una fuente de fe que tiene algunas referencias históricas, pero que no es historia. Eso es fundamental. ¿Y por qué? Primero, porque no hay ninguna fecha exacta, no aparecen fechas exactas. Los nombres en la Biblia también son muy confusos, hay diferentes nombres, se juntan nombres, como vamos a ver. Por lo tanto, es confusa para hacer historia. Y también porque a lo largo de 2000 años, muchos libros de la Biblia han sido escritos por diferentes genios bíblicos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tampoco hay un escritor para algunos textos que sea siempre el mismo. Ha sido modificada en algunos pasajes en muchísimos libros. Por lo tanto, uno tiene que decir eso. Es fundamental para empezar sobre la vida de Jesús. Ahora, la imagen que se ha creado de Jesús en la Biblia es una imagen que nos tiene que remontar a un acontecimiento fundamental, que es el Concilio de Nicea del año 325, convocado por el emperador Constantino el Grande. ¿Qué pasó ahí?
Ese concilio fue en realidad la segunda más grande revolución de la historia de la humanidad. Porque los que se juntaron ahí, los obispos católicos que se juntaron en ese concilio, convocado y liderado por Constantino el Grande, tomaron de más de 30 evangelios sobre la vida de Jesús que existían durante los primeros 300 años, solo 4. Y sobre esa base de esos 4 evangelios que están en la Biblia, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, estructuraron la imagen de Jesús que se ha tenido durante 2000 años. Y los otros evangelios, como los evangelios gnósticos y otros tantos evangelios sobre la vida y la enseñanza de Jesús, fueron borrados, quemados, calificados de herejes, a los que los profesaban fueron perseguidos y muertos muchos. Por lo tanto, la imagen que se tiene de Jesús, basada en la Biblia, es una imagen que surge de este concilio, que fue una verdadera revolución y que de alguna forma redujo la luz de Jesús. Jesús es un gran profeta, una luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones, pero al quedar solamente 4 evangelios sobre Jesús en la tierra, de alguna forma sirvió para el emperador Constantino, para, en este sentido, darles una religión al pueblo romano, pero la imagen de Jesús, de alguna forma, fue reducida. ¿Por qué razón se decide en este concilio simplificar el imaginario y la imagen de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de aquí? Entendiendo que había más textos que podían darnos una dimensión más amplia. Para el año 325, el recuerdo de Jesús y la fe en Jesús se había instalado en todo el Imperio Romano, gracias fundamentalmente al ejemplo de los santos mártires de la Iglesia. Pero al final, ese 325, el objetivo del emperador Constantino fue principalmente un objetivo político. Tenía que darle al pueblo una creencia que reemplazara el politeísmo romano que estaba en decadencia, y le dio fundamentalmente esta doctrina basada en 4 solamente evangelios. De alguna forma simplificó, ordenó e instauró una nueva religión en la tierra. ¿Qué es lo que ha sucedido, querido Ignacio y amigos? Y esto es lo maravilloso de los tiempos que estamos viviendo ahora. Afortunadamente, la imagen que se ha tenido de Jesús durante 2000 años, hoy día ha comenzado a ser revisada y también a enriquecerse, gracias a descubrimientos que realmente son dignos de nuestros tiempos de luz. Y es muy importante señalar cuáles son estos descubrimientos para que todos los amigos en casa los conozcan y uno asuma este nuevo descubrimiento. Hay que hablar entonces de lo que pasó en 1945. En 1945, queridos amigos, en diciembre de ese año, unos campesinos egipcios encontraron en el poblado de Nag Hammadi, en unas cuevas, unas vasijas con unas traducciones antiquísimas de unos textos que cuando se descubrieron, de alguna forma cambiaron la estructura que se tenía sobre el cristianismo, al menos en la investigación profunda y sincera, porque en los manuscritos en la biblioteca de Nag Hammadi, así se llama, se encontraron evangelios que habían sido destruidos, muchos de los evangelios que habían sido destruidos por el concilio de Nicea, y se encontraron muchísimos evangelios, los llamados evangelios gnósticos. Los textos prohibidos. Textos prohibidos,
textos apócrifos porque no son reconocidos por la tradición de 2000 años. Pero uno tiene que reconocerlos como investigador. Por supuesto. Parte de la historia. Porque se encontraron el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, de Santiago, de Pedro, de Nicodemo, de Valentín, de Bartolomé, de Valentín. Además, 3 obras del Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto e incluso una traducción parcial de la República de Platón. Por lo tanto, el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, que no es reconocida, como lo digo, por la tradición católica, pero viene de alguna forma a permitirnos reconstruir esa vida previa de Jesús que había sido tapada y olvidada durante 2000 años. ¿Cómo estos textos ocultos, estos textos prohibidos, van marcando una dimensión nueva en la lectura, en la imagen, en la historia y en el imaginario del Jesús que conocemos luego de 2000 años, como muy bien Dr. Feil nos grafica, ¿no? Hoy día vamos a recorrer, para que la gente sepa, desde el nacimiento de Jesús, conociendo otras vertientes, otras aristas, incluso a nivel de fechas, que eso es bien sorpresivo, hasta, como lo decíamos, la figura controvertida de María Magdalena. Estos evangelios gnósticos, la biblioteca de Nag Hammadi, fue conservada en el monasterio de San Pacomio, que siempre vale la pena recordarlo, porque imagínate lo que significa que se hayan perdido, que hayan sido perseguidos, pero que hoy día se descubran. Para un investigador como soy yo, es fundamental tomarlos y ponerlos en la mesa. El segundo gran descubrimiento importantísimo para esta, digamos, redescubrimiento de la imagen de Jesús y de los misterios que vamos a ver hoy día, ocurrió un año después, pero ya no en Egipto, sino que en el Mar Muerto. Porque en 1946 se encontraron en el Mar Muerto, en Qumran, los llamados textos de Qumran. Los textos de Qumran fueron descubiertos por unos beduinos que perseguían una cabra. La cabra se metió en una cueva, tiraron una piedrecita para que saliera la cabra y se escuchó un ruido espantoso. Los beduinos salieron arrancando, volvieron 3 días después con mayores fuerzas, se metieron a la cueva y encontraron 10 vasijas de greda. En las vasijas de greda habían 8 vasijas que estaban vacías. Una vasija de greda de Qumran tenía arena y en la otra vasija se encontraron 3 manuscritos cubiertos con tela aceitosa. Y lo que se encontró en Qumran, en esos manuscritos, son 2 copias del libro de Isaías, entre otras cosas. El apócrifo del Génesis, los manuscritos sectarios y también rollos de las gracias. Después se siguieron investigando otras cuevas y se encontraron, muchísimos otros manuscritos. Estos manuscritos, para la tradición judía, son fundamentales porque son, por ejemplo, en el caso de Isaías, el texto más antiguo del libro de Isaías. ¿Y por qué son importantes para la tradición cristiana y de Jesús? Son importantes, mira, estos manuscritos, los textos del Qumran o textos del Mar Muerto, no hablan de Jesús ni de Juan el Bautista porque eran figuras menores en ese siglo I antes de Cristo, II antes de Cristo, no existían. Pero sí permiten estudiar todo el contexto esenio de ese siglo I en el cual estuvo metido Jesús y Juan el Bautista. Por lo tanto, son descubrimientos tremendamente significativos para la reconstrucción de la tradición bíblica, en este caso del Antiguo Testamento, pero que hablan, porque Qumran era una comunidad de monjes de carácter esenios. Y Juan el Bautista era esenio, y Jesús, seguidor de Juan el Bautista, esenio.
Entonces, la riqueza que se encontró en los textos de Qumran es otro elemento que lo ponemos en la mesa, pero no es el único, no es el segundo, bueno, no es el único, porque existe una tercera fuente que es tremendamente fundamental, querido Ignacio y amigos, que son los textos egipcios de las pirámides. Las recientes traducciones de estos textos egipcios de las pirámides, recordemos que los textos egipcios de las pirámides están en las tumbas de todos los grandes faraones, inscritos con jeroglíficos. Muchos de estos textos son encantamientos, conjuros, mensajes grabados de pasajes importantísimos de las historias de los faraones. Acompañaban estos textos de las pirámides al paso del faraón hacia el inframundo y después hacia la resurrección. Pues bien, lo fantástico que hay, querido amigo, es que al leer estos textos de los faraones, cuyas traducciones toco con mis manos acá, uno puede llegar y llega a la conclusión, por ejemplo, de que Jesús de Nazaret no fue el primer ni el único personaje fundamental de la historia que murió y resucitó al tercer día. No fue el primero. No fue el primero. Tampoco fue el primero en multiplicar los panes y los peces para alimentar a sus amigos. Tampoco fue el primero en nacer de una madre virgen, sino que según los textos de las pirámides, el dios Osiris también muestra un arquetipo similar al que después se repitió en Jesús. Entonces, es fantástico darnos cuenta de esto, porque todos los prodigios que uno le atribuye a Jesús, uno también los encuentra en la vida de Osiris, egipcio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, quizá esto explica por qué nos fascina tanto la historia de egipcia antigua. Porque de alguna forma se reconoce este legado de Osiris, y que después este arquetipo de Osiris, del dios Osiris, se replica en Jesús. Osiris tiene un nacimiento similar a Jesús, nacido de virgen por encomendación divina. Por lo tanto, estas fuentes que tenemos aquí nos permite a nosotros tener una nueva investigación y sostener una nueva investigación sobre los misterios de Jesús en la tierra. Esto es bien increíble, doctor File. Estamos hablando de una especie de Jesús antes de la existencia del Jesús que conocemos hoy. Si alcanzo a leer algunos pasajes textuales, yo los leo, simplemente las traducciones, y la gente saque sus conclusiones en casa y verán las similitudes fantásticas. Ahora, no son los únicos textos antiguos, pero hoy día traemos estos. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Porque nosotros, a partir de este minuto, no vamos a hablar del Jesús de la fe, el Jesús de la fe fundamentada en la Biblia, sino que vamos a hablar del Jesús laico, de este Jesús histórico, de este Jesús que lo podemos recomponer con los textos nuevos que tenemos. Por lo tanto, vamos a partir con esto y siempre respetando las creencias de los amigos, pero fundamentando nuestra propia visión también, querido Ignacio. Temas controvertidos. Hablamos sobre la vida de Jesús, pero una vida quizás como nunca antes te la habían narrado. El origen oculto del cristianismo
los misterios de Jesús en la tierra. Dr. File, a esta hora de la noche entramos en la primera etapa, la primera gran etapa de la vida de Jesús, su nacimiento, donde entiendo hay muchos datos que se confrontan, muchos datos que vienen a romper la tradición de lo que sabemos hoy. Yo estudié en colegio de curas, por ejemplo, familia católica, y donde lo que vamos a ir conociendo va a ir rompiendo y rasgando vestiduras con varios de esos antecedentes que los sentíamos como tan de facto, ¿no? Bueno, en realidad, como dije al principio, nosotros no nos vamos a meter en la imagen de Jesús de la Biblia, sino que vamos a tomar eso también, pero vamos a enriquecerla con estas nuevas fuentes. Por lo tanto, es una lectura desde el punto de vista más científico, más laico, histórico. No es una lectura netamente de la fe, porque esa lectura la hacen en las iglesias todos los domingos los amigos en casa. Pero sí sobre estas nuevas bases, ¿ya? Los textos de las pirámides, la biblioteca de Nag Hammadi y los textos de Qumran, fundamentales en este momento de la historia. 3 fuentes para ampliar nuestra visión. Para ampliar nuestra visión. Ahora, el nacimiento de Jesús. Primera gran pregunta, querido Ignacio. Siempre se ha creído que Jesús nació en un pesebre. ¿Nació en un pesebre, sí o no? Es lo que la tradición indica, ¿no? Ahora, nunca hemos tenido claro cómo era ese pesebre o físicamente dónde se encontraba. Más o menos en qué consistía el lugar físico de ese Belén, ¿no? Pues bien, uno tiene que decir que de partida que según, bueno, nuestras investigaciones y los textos que hay, Jesús no nació en un pesebre, porque en realidad Belén fundamentalmente era una localidad muy pequeña, muy pobre, donde la mayoría de la gente vivía en grutas y cuevas. Por lo tanto, Jesús en realidad nació en una cueva, nació en una gruta. Y al tercer día de su nacimiento, María salió de la gruta y se aposentó en un pesebre, en un establo, digamos. Al tercer día. Al tercer día. Entonces, en realidad, no nació Jesús en un pesebre, sino que fue después, donde sale de esta cueva, digamos, y pasa al pesebre, donde según la tradición, después de un par de años, llegaron los Reyes Magos del Oriente. No aquella noche. No aquella noche, por supuesto que no. Mira. Se dice que demoraron un par de años en llegar a Belén. Por lo tanto, son precisiones importantes antes de que Jesús y María, eso sí, emigraran por Egipto y después se fueran hacia la región donde actualmente está Nazaret. Lo segundo sobre el nacimiento, la pregunta del millón hoy día es: ¿nació Jesús un 25 de diciembre? Esa es la pregunta con la cual vamos a regalar los libros hoy día. Van a tener que responder sí o no. Pues bien, uno tiene que decir que en aquel siglo IV, en aquel siglo del concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino el Grande, había una gran festividad romana que se llamaba el Invictus Solo Dualis, la victoria del verdadero sol, que se celebraba para los romanos cada 25 de diciembre. Por lo tanto, J.J. Benítez y otros autores, sobre la base de este descubrimiento y otras fuentes, han sostenido que no nació un 25 de diciembre. Dr. File, lo interrumpo brevemente porque en sociales Hashtag DrFileMB, @Mentiras la red, son las 23:07 en vivo y en directo como todas las noches. Y las noches de viernes, además, temas controvertidos. ¿Qué tan polémico podemos llegar a ser con textos muchas veces olvidados, no reconocidos, textos perdidos o textos prohibidos? Para hablar de los misterios de Jesús en la tierra.
Hicimos una pregunta en Twitter, querido Cristian, me gustaría recordarla desde ya para empezar a regalar estos textos. Tenemos Antigüedad Romana y Primera Cristiandad, y también firmado por el gran Humberto Maturana, desde la biología a la psicología. 2 joyitas regalamos hoy, ambos textos, gentileza de Editorial Universitaria. Con esta pregunta, a partir de este instante, nuestros amigos en casa pueden participar. ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Retuitea si estás seguro que sí. Favoritea si estás seguro que no. Hashtag DrFileMB, @mentiras la red. Ya tenemos en estos escasos segundos 150 favoriteos, 170 favoriteos versus solo 16 retweets. Suma y sigue. Nuestros amigos en casa participando de manera masiva por estos libros y también participando en la discusión de mentiras verdaderas. Esta noche seguimos avanzando, querido Cristian. Parece que hoy día la pregunta está difícil. Así parece. Es una pregunta difícil porque no es una pregunta fácil de encontrar en Google, digamos. Así es. No es una pregunta con respuestas en Wikipedia, necesariamente. Así es. Recordarle a todos los amigos en casa que yo voy a exponer, evidentemente, mis convicciones. Hay personas que no van a estar de acuerdo porque tienen su imagen de Jesús, pero bueno, saquen sus conclusiones en casa, ¿ya? Pues estábamos en el día del nacimiento. ¿Cuándo nació Jesús? Pues bien, en ese siglo IV, como decíamos, el emperador Constantino establecía, se celebraba esta fiesta del Invictus Solo Dualis, la fiesta de la victoria del sol verdadero, cada 25 de diciembre, y era una fiesta romana. Una tradición. Una tradición romana. Pues en el Concilio de Nicea, frente a la problemática de cuándo había nacido Jesús, los obispos no llegaron a ningún acuerdo porque no sabían el día exacto de su nacimiento. Constantino simplificó la cosa. Lo vamos a celebrar el 25 de diciembre, y así tomó una tradición romana antigua y la hizo y la vinculó con la nueva religión que nacía. Qué increíble. Por lo tanto, hoy día la comunidad más erudita está de acuerdo en que Jesús no nació un 25 de diciembre. Qué increíble, o sea, es una fecha para celebrar un evento, una fecha que se pone por protocolo, por etiqueta. Por simplificación. Entonces, muchísima gente ha estado buscando cuándo nació Jesús verdaderamente. Y al menos hay que decir que, primero, Jesús no nació en el año 0. Todos más o menos están de acuerdo, la gran mayoría de expertos en esta materia, en que Jesús nació o 4 años antes del año 0, o incluso 6 años antes del año 0. Primera observación fundamental. Hay algunos grandes estudiosos de Jesús, como J.J. Benítez, que dice que Jesús nació un 21 de agosto del año 4 antes de Cristo. Wow, esto es increíble, porque en el fondo, doctor File, si es que estos datos son reales, si estos datos son efectivamente concretos, ¿no? La calendarización de nuestro mundo como lo conocemos, nuestro mundo occidental, hoy no sería 2015. Efectivamente. Por eso nosotros, estamos hoy día todas las grandes disciplinas del árbol del conocimiento humano, la religión también, están en una revisión completa de sus principios y fundamentos. Y esto que estamos haciendo es parte de las señales de nuestros tiempos. Por lo tanto, es así. Ahora, hay otros posibles fechas que habría sido entre marzo y abril del año 6 antes de Cristo. E incluso se ha postulado también que no fue un 25, sino que tampoco, obviamente no fue un 25, sino que habría sido no un 21 de agosto, sino que habría sido un 21 de diciembre también del año 4 antes de Cristo, aunque no coincide
por temas de el invierno allá. Es posible que no haya podido nacer si era invierno en el hemisferio norte, no era coherente que sea diciembre. Pero hay una cosa clara. Jesús, estamos todos de acuerdo, digamos, mucha gente de acuerdo, en que no nació un 25 de diciembre y que esto es una celebración, una antigua celebración romana que Constantino le impuso para simplificar un problema que hasta el día de hoy nadie resuelve. El misterio. No hay acuerdo exacto en el día, ni el mes en el que nace Jesús, ni menos el año. El único acuerdo, el único consenso que existe es que no nació un 25 de diciembre. Eso es exacto. Las otras fechas, aparentemente fue un 21, pero no se sabe si de agosto o de diciembre, fechas muy importantes también. Por eso la vida de Jesús tiene más misterios de los que uno ha creído por simplificación durante muchísimo tiempo. Como el caso de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús es otra cosa fundamental que es importante releer hoy día, debido a que Jesús, según la tradición, hizo 40 milagros, o al menos 40 milagros están registrados según las tradiciones. Y hay 4 tipos de milagros que hizo Jesús, que es otro gran misterio. Hizo supuestamente curaciones, exorcismos, resurrección de los muertos y también control de la naturaleza. Esos fueron los grandes milagros, las 4 grandes categorías de milagros que hizo Jesús. Pero uno tiene que preguntarse algo fundamental hoy en día. ¿Qué es un milagro? Eso es tremendamente relevante, porque durante los primeros 1000 años de la cristiandad, milagro venía del latín miraculum, que significa mirar con asombro. Mirar con asombro fenómenos como, por ejemplo, los eclipses, las tempestades, las grandes tormentas. Sin embargo, en un momento de la Edad Media, los milagros pasaron a ser hechos sobrenaturales. Hechos que no estaban explicados por las leyes de la naturaleza o las leyes naturales. Esto es tremendamente relevante, querido Ignacio y queridos amigos. ¿Por qué? Porque aquí hay un inmenso problema. Si la teoría es correcta, según la doctrina, Dios, según la tradición, creó el universo y le entregó leyes naturales que ordenan el universo. Leyes inviolables, porque son leyes divinas. Y de un momento a otro, en la Edad Media, los milagros pasaron a ser violaciones de las leyes divinas. Existe un autor muy importante que se llama el Baruch de Spinoza, que murió en 1677 y que sostuvo la imposibilidad ontológica del milagro. Es decir, es muy importante saber y contar lo que dijo el Baruch de Spinoza, querido Ignacio. Vamos a revisar exactamente qué dijo y cómo los paradigmas van cambiando según la época y según las investigaciones que vamos abordando. No es posible. Eso es lo que dijo. Sin embargo, a pesar de lo que dijo el Baruch de Spinoza, desde aquel momento en la Edad Media, todos los santos comenzaron a ser santificados propiamente tal por excepciones a las leyes divinas. ¿Cómo así? Por cosas que no se explican por la naturaleza. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque toda la cristiandad, en vez de darse cuenta de los verdaderos milagros de la vida, comenzaron a esperar cosas sobrenaturales.
y se alejaron de los verdaderos milagros. Y esto es bueno decirlo siempre, querido Ignacio. ¿Dónde hay un milagro? Un milagro es ver una flor nacer. Eso es un verdadero milagro en el universo. Un milagro es que nazca un niño en vientre materno. Un milagro es cuando dos personas se aman. Un milagro es cuando dos personas que no se conocen entran en una sala de clases y después de una escuela pasan a ser amigos. La amistad es un milagro en el universo. Entonces, es tan delicado este problema de los milagros que a partir de la Edad Media, toda la cristiandad está esperando que alguien levite, que alguien haga cosas extrañas, y se ha alejado de apreciar el milagro de detener un árbol, el milagro de ver a los animales. Las formas de vida que aquí hay en la Tierra son verdaderos milagros en el universo. No un efecto especial. No es un efecto especial. Entonces, como la cristiandad está esperando que de alguna forma, no sé, le aparezca algo raro que no sea explicado, sino que más sea como una ciencia ficción para santificar, la cristiandad se ha alejado de apreciar los milagros que tenemos en la tierra. Dr. File, recordamos a esta hora de la noche que estamos regalando estos libros interesantísimos a través de nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red, #DrFileMB, con esta pregunta, señor director, para que nuestros amigos puedan seguir participando. ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Si crees que sí, retuitea. Si estás seguro que no, favoritea. Tenemos actualización a esta hora de la noche, ya son 718 favoritos versus solo 41 retweets para llevarte desde la biología a la psicología por Humberto Maturana, y también de la colección Retratos, Antigüedad Romana y Primera Cristiandad, 2 libros gentileza de la editorial universitaria que estamos regalando en nuestra cuenta Twitter. Y mira cómo la gente sigue participando minuto a minuto con nuestra pregunta: ¿nació Jesús un 25 de diciembre? ¿Sí o no? Aquí están los libros que regalamos hoy, queridos amigos. ¿Está cerca la gente de la respuesta? Ya fue respondida para los más atentos, ¿ah? Sí, me doy cuenta que me equivoqué yo. Hice una pregunta fácil de nuevo, querido Ignacio. Dr. File, la gente merece llevarse estas joyitas de libros de hoy. Bien, pues bien, dicho esto, siempre es bueno recordar los milagros verdaderos de la naturaleza. Los milagros que significa que una persona diga la verdad, que se forme una sociedad buena. La gente ha comenzado a esperar durante muchísimo tiempo las cosas sobrenaturales, fantasías, para santificar, y no se da cuenta de los verdaderos milagros que hay y que nos rodean por todas partes. Los verdaderos milagros incluso de esos llamados santos también. Así es. Recordar, como vimos la semana pasada, querido Ignacio, estamos físicamente muy solos en el universo. Entonces todo lo que ocurre acá, lo bello, es milagroso. La vida en la Tierra es un milagro. Porque hasta el minuto la ciencia no ha logrado confirmar que ese milagro de la vida en el planeta Tierra se dé en otro planeta. Así es. Bueno, son cosas. Sea lo que sea, según la tradición, Jesús hizo algunos milagros que nosotros vamos a tener que leerlos muy detenidamente, porque ¿qué significaron los milagros de Jesús? Primero hay que recordar un milagro, el milagro de la curación de un leproso. La curación de un leproso, los leprosos eran gente marginada en aquel tiempo y una categoría totalmente inferior para la jerarquía del templo de Jerusalén. Infrahumana. Infrahumana, no podían entrar al templo de Jerusalén, los leprosos. Pues bien, según cuenta la tradición, esta gente impura, que era un leproso, Jesús curó a un leproso, lo tocó y la lepra aparentemente habría desaparecido. ¿Qué poder tenía Jesús si esto es así? Un poder sobrenatural. Yo he estado con leprosos. A mí leprosos me han tocado la cara. Por lo tanto,
Eso fue el primer milagro. Después curó a una mujer que sangraba durante 12 años, que también era una marginada. Hizo exorcismos, le sacó a demonios, según cuenta la tradición, de muchas desde adentro, los tiró incluso a unos chanchos. Pues bien, estos milagros lo llevaron a ser calificado como charlatán, lo que hoy día dicen chanta. Jesús era un chanta para una gran mayoría de su tiempo, un charlatán. Pues la lectura misteriosa de esos milagros es que Jesús incorporó en su doctrina a toda la gente que había sido marginada por la jerarquía del Templo de Jerusalén. Y en este sentido, las obras milagrosas que estaban haciendo eran una verdadera revolución contra la jerarquía judía de aquel tiempo. No solo tratado de chanta o charlatán, tratado de brujo, de hechicero. Así es, brujo, hechicero, pero el significado de sus milagros fue fundamentalmente una gran revolución contra la jerarquía que expulsaba a toda esta gente, digamos, desgraciada, gente impura, mujeres. La mujer era una categoría bastante inferior en aquel tiempo. Jesús las hizo sus seguidores. Y en ese sentido, sus milagros significaron, obviamente, un tremendo, digamos, llamada de atención revolucionaria y rebelde contra la jerarquía y la doctrina del Templo de Jerusalén. Doctor Fael, ¿por qué Jesús elige a Pedro como su discípulo más importante? ¿Cuál es la relevancia de Pedro? Recordemos Pedro, porque Pedro, ¿por qué lo elige? Si Pedro manifiesta, primero, el mismo Jesús le dice, eres un hombre de poca fe. Pedro niega 3 veces a Jesús. Incluso en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, Pedro, cuando lo van a capturar a Jesús, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Entonces, presenta una vida errática, una vida con falta de fe y bastante, en ese sentido, bastante bruta, bastante violento era. Si sacó la espada, quiere decir que le gustaba más la lucha. ¿Por qué Jesús lo elige a él? Es la pregunta. Y ahí uno tiene que decir, y también, bueno, según la tradición, cuando muere Jesús, Pedro se transforma en un misionero que va a difundir y que finalmente el mensaje de Jesús, y que después, según la tradición, va a ser crucificado, pero él no acepta ser crucificado como Jesús, y según muchas tradiciones, él muere crucificado boca abajo. Ahí está quizá el gran mensaje misterioso que dejó en este pasaje Jesús, porque lo que hace es que uno ve un camino de un hombre común y corriente, un hombre necio, un hombre con falta de fe, ignorante, que adquiere sabiduría. O dicho de otra forma, de la cobardía que mostró él al negar a Jesús, al ser preguntado por una sirvienta, ¿eres tú seguidor de Jesús? Pedro lo niega. De esa cobardía pasó a tener valor. Entonces el misterio que hay detrás de esta elección es el misterio de cualquier persona común y corriente. ¿Cómo el tipo menos confiable termina siendo el más importante? Un mensaje para la cristiandad. Es decir, cualquiera puede pasar de su ignorancia a la sabiduría, de su cobardía y el miedo al valor, como lo hizo Pedro. Doctor Fael, figura siempre controvertida, polémica, es la de María Magdalena. Ya hablábamos de cómo Jesús se acerca a las mujeres y en una posición revolucionaria para la época, considerando que las mujeres eran consideradas como personajes de segunda o tercera clase en la sociedad de aquel entonces. Él también
las incorpora en su camino, ¿no? Y María Magdalena cobra una relevancia dentro de las mujeres que rodeaban a Jesús, cobra una relevancia muy, muy preponderante. María Magdalena, prostituta además. Pregunta entonces, ¿era María Magdalena una prostituta arrepentida? Buena pregunta esa también. Y uno tiene que decirlo según lo siguiente, según nuestras fuentes que tenemos para releer la historia. Pues en los evangelios hay muchas Marías. Está María, la madre de Jesús, María Magdalena, María de Betania, María la pecadora, María la adúltera. Es decir, al menos 5 Marías distintas. Y son distintas Marías y se acabó. ¿Qué pasó con María Magdalena? A la vuelta del corte sabremos esa respuesta. Breve alto, seguimos con Dr. File en Mentiras Verdaderas. Queridos amigos de Mentiras Verdaderas, fanáticos de los viernes junto a Dr. File, esta es nuestra cita semanal para hablar de temas controvertidos, para indagar en la historia, la religión, la filosofía, las ciencias ocultas y las respuestas ustedes siempre en casa. Nuestra cuenta abierta, hashtag DrFileMB, @Mentiras la Red. Estamos regalando libros, hay una pregunta dando vuelta en nuestra cuenta para que ustedes puedan responder. Y además les contamos que desde ayer inauguramos nuestra propia cuenta en Instagram, que es MB-la Red, para que puedan conocer el backstage, la manufactura, la artesanía de este programa todas las noches en nuestras oficinas, en nuestra sala de maquillaje, acá en el set, fotografías, videos, chascarros y demás. Ahí pueden ver algunos videitos que ya tenemos arriba de nuestra cuenta, que se las recuerdo, es MB-la Red, nuestra cuenta oficial en Instagram. No se vayan ahí a navegar por unas cuentas truchas, cuentas falsas. Recordamos nuestra pregunta, señor director, para ganar estos libros increíbles: Humberto Maturana, desde la biología a la psicología, y también Antigüedad Romana y Primera Cristiandad. Nuestra cuenta Twitter tiene la siguiente pregunta que puedes ver en pantalla a continuación. 3, 2, 1, ahí está. ¿Se ven los libros, no? Ahí está. Nació Jesús un 25 de diciembre. Retuitea si crees que sí, favoritea si estás seguro que no. Estamos hablando ya de 1091 favoriteos versus solo 55 retweets. Mucha gente participando en las redes sociales. Ya somos tendencia en Twitter, por supuesto, con un tema tan controvertido como estos misterios de la existencia de Jesús. ¿Fue María Magdalena una prostituta arrepentida, Dr. File? En la Biblia habían al menos 5 Marías distintas. La tradición de la Iglesia Ortodoxa del Oriente mantiene la diferencia entre estas Marías que aparecen en la Biblia. Pero uno tiene que decir lo siguiente, queridos amigos. María Magdalena, lamentablemente, quizás sufrió uno de los, de las campañas más grandes de difamación que han ocurrido contra una mujer en la historia de la humanidad. Quizá la única que la puede, equiparar fue la campaña de difamación que se hizo contra Cleopatra. Pero dentro de la historia, uno tiene que recordar cómo pasó María Magdalena a ser la prostituta arrepentida. Recuerda que la iglesia de Oriente ortodoxa las diferencia, incluso la veneran a María Magdalena. Recordemos que María Magdalena fue a la primera persona que Jesús se le presentó una vez resucitado, a la primera. Entonces uno tiene que remontarse un poco a la historia de esta campaña de difamación y de simplicidad que hubo contra María Magdalena, porque uno se tiene que remontar a un padre de la Iglesia Católica del siglo IV que se llama Efrén de Siria. Él fue el primero que comenzó a mezclar las Marías que habían dentro de la interpretación del catolicismo. ¿Cómo así? Efrén de Siria. ¿Cómo así mezclarlas? Las empezó como era difícil identificarlas unas de otras, las comenzó a
a mezclar. O sea, hizo una María Magdalena de varias. Efectivamente, fue el primero que comenzó con este ejercicio de simplificación, pero quien se lleva todos los créditos fue el Papa Gregorio I Magno, que es padre de la Iglesia y que fue Papa hasta el 604. Pues bien, vale recordar a Gregorio I Magno en una famosa homilía 25 que hizo en el año 591, recogida por la Patrología Griega de Migne, volumen 78, libro segundo, homilía 25. ¿Y qué es lo que dice Gregorio? Dice simplemente: ¿y quién sino María Magdalena ha de ser esa pecadora arrepentida? ¿Y quién sino María Magdalena puede ser esa mujer adúltera? ¿La está juntando? Claro. ¿Y quién podría ser esa María que vivía en Bretaña sino María Magdalena? Y hace de María Magdalena una sola María. Es decir, de todas estas Marías que habían, hace una sola María. Una figura con todas estas características. Las amalgama. ¿Y por qué lo hace? Lo hace como una manera de simplificar una narración que en sí es compleja. Y porque María Magdalena de esa forma tiene un solo gran significado, con todas estas características, ¿no? El significado de la prostituta arrepentida. Por lo tanto, uno tiene que decir que Gregorio I, padre de la Iglesia, hizo una campaña de difamación contra María Magdalena al amalgamar y simplificar estas 5 Marías que habían. Bueno, estas Marías que habían, unió a la prostituta, a la pecadora y a la de Bretaña. Eran distintas. Entonces vale la pena recordar quién era María Magdalena. Y para eso tomemos brevemente el Evangelio de Felipe, evangelio apócrifo, no reconocido por la tradición bíblica, pero dice textualmente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos sus discípulos, y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella?, le pregunta. En otro pasaje, pero este es el Evangelio de María Magdalena, que es muy relevante, porque Pedro le dice a Mariam, ojo, Mariam es María Magdalena. Mariam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo: lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Entonces comenzó el relato. María Magdalena, Mariam, es la esposa de Jesús. Es la mujer especial que sabía más doctrinas que los mismos discípulos. Es la esposa de Jesús. Salió también un evangelio, el evangelio de la esposa de Jesús, donde aparece en un momento dado Jesús diciendo: mi esposa, refiriéndose a María Magdalena. Y María Magdalena entonces no es la adúltera, ni tampoco es la prostituta, ni es de Bretaña. Es otra María Magdalena. Revelador frente a la figura caricaturesca con la que conocemos a un Jesús casi estéril en materia sexual o de vida de pareja, ¿no? Como la de cualquier ser humano. Así es,
según los textos. Recordemos que estamos haciendo la vida histórica, la vida laica, no la vida de la fe. La vida de la fe sitúa a Jesús como una persona pulcra, como una persona muy templada, una persona que nadie explica cómo llegó y digamos, echó a los comerciantes del templo, si eso no es la figura. Es decir, la figura de la fe es Dios. Jesús es Dios para ellos. Claro. Y se acabó. Entonces, bueno, nosotros no estamos en ese ámbito, obviamente, estamos viendo la parte más laica, la parte más profana en ese sentido, respetando la fe, pero una fe que se ha constituido sobre la base de documentos bíblicos que son fuentes establecidas en el Concilio de Nicea, después alteradas por muchos escribas y el genio bíblico. Bueno, así es la historia. Pero es interesante y creo que es el gran valor del aprendizaje de hoy, Dr. File, que cómo se ha construido la imagen de un Jesús desde la perspectiva de la fe, en base a decisiones de distintos papas, de ir simplificando e ir haciendo una narración que apunta a ciertos valores, a ciertos conceptos, pero que cada vez se van alejando más de esta verdad histórica, que es la que nos interesa, por supuesto. A nosotros nos interesa esta, querido Ignacio, pero a muchísima gente no le interesa esto. La verdad que la mayoría de los católicos y muchísimos evangélicos y muchísimas de las 5.000 iglesias de base cristiana que hay, si pudiesen quemar estos textos lo harían, pero afortunadamente hoy día no. Cristian, ¿cómo era Jesús? Esa es la otra pregunta fantásticamente interesante dentro de estos misterios. Porque, fíjate tú, siempre durante, los últimos años, los últimos siglos en realidad, uno siempre ha tenido la imagen del Jesús de la sábana de Turín. Tenemos un video para recordar la reconstrucción de la imagen de Jesús según la sábana de Turín, que es este video que estamos reconstruyendo acá. Pues bien, uno tiene que decir algunas cosas, querido Ignacio y amigos. Hasta el siglo XIV, es decir, 1300, no había ninguna mención a la sábana santa, al sudario de Turín. Por lo tanto, esto es tremendamente relevante porque durante 1300 años, desde el inicio del cristianismo hasta el 1300, nunca se habló de una sábana santa, sino que esta sábana santa aparece en el siglo XIV, misteriosamente. Y desde el siglo XIV se establece como la imagen de Jesús, que es la que estamos viendo aquí en pantalla con todos los amigos. Pues bien, hace unos años se le hizo un examen con radiocarbono 14 y se determinó científicamente que el sagrado, que ya no es sagrado en ese sentido, sudario de Turín, fue una falsificación del siglo XIII. Un montaje. Así es. Y que el sudario de Turín en realidad data del 1260 hasta el 1390. Pudo haber sido confeccionado en ese periodo de tiempo por las pruebas científicas del carbono 14. Entonces lo que estamos viendo acá, esta es la representación en realidad de una persona que en aquel tiempo realmente fue crucificada, emulando la crucifixión de Jesús y, según las tradiciones, pareciéndose a Jesús, pero lo que vemos en pantalla no era Jesús, fue una falsificación. ¿Cómo era Jesús entonces? ¿Cómo era Jesús entonces? O sea, esa era la única prueba que se tenía hasta el minuto. Entendemos hoy que es un ejercicio falso. No existe ningún otro documento, prueba tangible. ¿O sí? Hay otro que lo vamos a hablar, pero antes de decir eso, decir lo siguiente sobre el sudario de... Paréntesis, ¿sí? Entonces todo este imaginario que estamos viendo en las imágenes, con el que hemos crecido, ¿no? Desde chicos, es falso.
Sí. No necesariamente esta es la imagen de Jesús. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Volvemos a foja cero. A foja cero. No tenemos nada. Lo único que se sabe a ciencia cierta de Jesús, de su aspecto físico, así como que no nació el 25 de diciembre, la única seguridad del aspecto físico de Jesús es que tenía el pelo largo, el cabello largo. Eso es, al menos, lo que se sabe a ciencia cierta. Ahora, sobre el sudario, lo que se hizo fue una falsificación, pero con un espécimen de verdad, pues. Se crucificó a una persona, se le hizo pasar lo que vivió Jesús. O sea, la persona que está en ese sudario fue crucificado y sufrió el mismo martirio de Jesús y fue envuelto en una sábana en el siglo XIV y fue, bueno, apareció como la gran imagen de Jesús, que hoy día científicamente se sabe que no data del siglo I, del año 0, del año 30. Una prueba falsa. Así es. Ahora, antes del siglo XIV y durante toda la Edad Media, se veneraba otra imagen de Jesús que era la extraída del velo de la Verónica y que mostraba el rostro de Jesús en vida. Y esto tiene que ser muy relevante porque el velo de la Verónica es una historia que apareció en Constantinopla, actual Estambul, en el siglo VI. Es en el siglo VI cuando se comienza a hablar del velo de la Verónica. Y se transforma en una historia que pasa a los textos escritos por primera vez en el siglo XII. Es decir, del 500 comenzó a hablarse del velo de la Verónica, de la vera icona, es decir, vera, verdadera, icona, imagen, Verónica. Esa tradición oral del siglo VI llegó a los textos en el siglo XII. Esto es muy relevante como la verdadera imagen del rostro en vida de Jesús y que nos recuerda, como estamos viendo en pantalla, la llamada sexta estación de la Vía Crucis, cuando Jesús cae y la Verónica le limpia el rostro sudoroso y con sangre, rostro que queda grabado en una tela, supuestamente. Representación que estamos viendo justo en este instante. Bueno, la Verónica que aparece habría sido, según la tradición, aquella mujer que sangró durante 12 años y que Jesús la curó de sangrar con un milagro. Mira. Pues bien, esta historia de la Verónica, como decía, se comienza a hablar en Constantinopla en el siglo VI. Pasa a los textos y a los primeros ejemplares manuscritos en el siglo XII, pero aparece el Papa Inocencio III. Ajá. El Papa Inocencio III promovió y publicitó el velo de la Verónica como la verdadera imagen de Cristo vivo. Y fue hasta, bueno, durante mucho tiempo, la imagen que el mundo cristiano se ideó sobre Jesús. Pero uno tiene que recordar un poco a Inocencio III, pues. Inocencio III, papa que murió en 1216, vale la pena recordar, Inocencio III, llamó a la cruzada contra los albigenses del sur de Francia y los mató a todos. Los albigenses o cátaros eran la sociedad más desarrollada de la Europa del siglo XIII y los mató a todos. También Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada contra Tierra Santa y también la Cruzada de los niños, que padecieron tremendamente, vale la pena en algún momento dado recordarlo. Y también
convocó el concilio de Letrán y apoyó la orden de los dominicos y la formación de la Inquisición. Pues bien, fue Inocencio III quien promovió el velo de la Verónica. Una noche controvertida donde dejamos por un momento los textos bíblicos, los textos enfocados directamente a la fe, y nos remontamos a los documentos históricos que nos permiten tener una verdad más amplia, más completa de, por ejemplo, cómo era la fisonomía de Jesucristo, ¿no? Ya discutíamos en el bloque anterior cómo el manto de Turín es confirmado, hay un consenso de la falsedad de las imágenes, que son las imágenes con las que la tradición histórica nos ha enseñado, ¿no? Que así es Jesús, más o menos su rostro, la tez de su piel, el color de su cabello. Finalmente, una prueba falsa. Así es. Y la otra imagen icónica ha sido el velo de la Verónica, que contábamos que fue el Papa Inocencio III. Tela ensangrentada. Así es, que, bueno, lo exaltó en ese siglo XIII que le tocó ser el pontífice de Roma. Recordar, volver a insistir en que, bueno, él promueve el velo de la Verónica, pero también fue el Papa que comandó la cruzada de los niños, la Cuarta Cruzada, la cruzada contra los albigenses. Fue el que promovió la creación de la Inquisición. ¡Ja! Vaya Papa, cuánta sangre estuvo bajo el mandato supremo de Inocencio III, quien, bueno, de contrapartida, promueve el velo de la Verónica. Lo pone incluso en uno de los 4 pilares de la cúpula de San Pedro, y hasta el día de hoy está, bueno, durante mucho tiempo el velo de la Verónica era una reliquia contenida en ese pilar que está en Roma, que es el pilar de la Verónica. Pues se mantuvo durante mucho tiempo, hasta 1527. Ese año de 1527 vale la pena recordar que el rey Carlos I de España invadió y saqueó Roma y saqueó también el Vaticano, y en ese año el velo de la Verónica, que había sido en gran medida confeccionado por Inocencio III, desapareció y muy pronto dejó de ser venerado como era antes. Durante mucho tiempo el velo de la Verónica pasó a ser una reliquia de tremendo poder económico, porque habían muchas copias del velo de la Verónica. La gente la compraba durante aquellos años, entonces le rezaba el velo de la Verónica para poder subir más rápidamente a los cielos y pasar poco tiempo en el purgatorio. Era similar a la venta de indulgencias, el velo de la Verónica. Buen negocio. Un tremendo buen negocio que el Papa Urbano VII mandó a destruir todas las copias también que hubo, y que, bueno, hasta el día de hoy, una vez al año, en el Vaticano se muestra el velo de la Verónica que queda, que es muy probable que no sea la verdadera reliquia de Inocencio III, porque también lo muestran en un balcón que uno no lo aprecia. No se sabe cómo era Jesús. No se sabe. No se sabe exactamente cómo era Jesús. Pero sí hay un velo que se llama, y que se guarda hasta el día de hoy, que es el volto santo de Mano Pello. Volto santo, rostro santo de Mano Pello, que está es una localidad a 200 kilómetros de Roma hacia el este. En ese lugar, bueno, apareció un retrato en una tela de Jesús, un retrato transparente, pero que si uno se acerca se alcanza a apreciar. El 1 de septiembre del año 2006 cobró bastante relevancia, porque el Papa Benedicto XVI fue el primero en rezar ante este rostro sagrado. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. ¿Qué es este que está acá, que lo estamos viendo? Por lo tanto, quizá las pocas imágenes que puedan recordarnos a Jesús son imágenes que no
bueno, que son parte de la fe, pero que la historia no las reconoce exactamente como legítimas. File, continuamos, recuerden, seguimos en nuestras redes sociales, #DrFileMB, @mentiras la red, estamos regalando libros, estamos conversando sobre temas controvertidos, estamos discutiendo sobre realidades históricas de un Jesucristo, quizás como nunca antes lo habíamos escuchado, lo habíamos reconstruido. ¿Cómo era Jesús? Bueno, querido Ignacio, la imagen de Jesús hasta el día de hoy es bastante confusa. Se ha reconstruido, hay muy poco realmente registros fidedignos y lo que hemos mostrado es lo que se tiene. Lo mismo que con los grandes misterios que hemos visto, como María Magdalena. Vale la pena recordar que María Magdalena finalmente el Papa Juan Pablo II la llamó el apóstol de los apóstoles, reconociéndola después de, bueno, lo que hizo Gregorio aquel siglo VII. ¿El apóstol de los apóstoles? El apóstol de los apóstoles. Por lo tanto, bueno, viendo estas cosas, vale la pena ahora pasar en el último misterio que vamos a revisar hoy día. No son todos, porque Jesús, bueno, da para mucho más que esto, obviamente, pero vale la pena recordar la crucifixión de Jesús. ¿Qué misterios hay en este tránsito, ¿no? de un Jesús golpeado, humillado y finalmente muerto en la cruz? Grandes misterios que nos deja Jesús. Y uno tiene que volver a las fuentes que estamos revisando. Porque Jesús, observemos bien, Jesús, su designio se tenía que cumplir. Él tenía el control de los acontecimientos en aquel momento, pero tenía que hacer algo que quedara en el recuerdo eterno de las grandes civilizaciones. Un acto humano que iba a permitir recordarlo a él en su doctrina, en su filosofía, en su enseñanza, porque a uno recuerda a Jesús fundamentalmente por la crucifixión. Y aquí entramos en materia tremendamente profunda, porque Jesús lideraba a un grupo de discípulos, muchísimas mujeres lo acompañaban, mostró durante mucho tiempo en sus milagros una rebeldía contra la doctrina del templo de Jerusalén, de la jerarquía judía de la época, uno de sus enemigos. Jesús tenía 3 grandes enemigos. El primero era el gran adversario, el diablo, Satán. Ese era su primer gran enemigo. El segundo enemigo de Jesús era el imperio romano, que gobernaba toda su tierra. Y el tercer gran enemigo de Jesús era la jerarquía judía del templo de Jerusalén, que se había aliado con el imperio romano. Pues bien, Jesús en un momento toma el control de ese periodo, de esa última etapa, y viaja con sus discípulos a Jerusalén. Y lo primero que hace Jesús en su entrada es ir directamente al templo de Jerusalén y va a botarle a los comerciantes y banqueros que habían ahí todas sus tiendas y los busca expulsar del interior del templo de Jerusalén. Esa acción es la acción de un verdadero revolucionario, porque lo hace justo en un periodo de Pascua. Fíjate tú que en la Pascua judía que se celebraba en ese momento, era la única instancia donde
el gobernador romano con sus tropas salía de su ciudad en Besania e iba con sus tropas a Jerusalén porque eran momentos donde se podían dar muchas revueltas en la Pascua. Pues en la Pascua Jesús va al templo y ¿qué es lo que hace? Barre con todo. Barre con todos en un acto muy violento y de abierta rebelión contra la jerarquía judía del templo. Acto violento como no lo habíamos conocido nunca antes. Nunca antes. Nunca antes. Pero muy significativo porque las otras manifestaciones de su rebeldía fueron sus milagros. Es decir, incorporar a su fe a personas que estaban rechazadas por la jerarquía y por el credo judío de la época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que al hacer esto, Jesús estaba buscando en realidad generar una revuelta, que el pueblo se diera cuenta y que se rebelara contra la jerarquía del templo y a su vez contra el Imperio Romano. Por lo tanto, estamos viendo la acción de un Jesús guerrero. Jesús era un sabio filósofo y también tiene al menos actos dignos de un verdadero guerrero. Pues bien, cuando esto se da cuenta la jerarquía del templo comandada por Caifás, lo mandan a apresar a Jesús. Lo toman prisionero, lo llevan primero frente a Caifás, y Caifás lo deriva a Poncio Pilato. Pues bien, para una persona que había sido, para una persona que estaba haciendo lo que esta rebeldía, la tradición judía solamente contemplaba algunas penas menores, lo podían hasta lapidar. Pero cuando llega donde Poncio Pilato, Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? No se sabe qué respondió. Pero lo único cierto, o respondió que sí era, o no respondió. Porque el acto seguido, Poncio Pilato lo condena a la crucifixión. La crucifixión era una pena que solamente la imponía el Imperio Romano contra los culpables de sedición. Y fue hecha por Poncio Pilato y por el Imperio Romano como una forma de amedrentar a todos aquellos que pretendían rebelarse contra el imperio, porque era la muerte más dolorosa e impactante para el pueblo judío justamente en Pascua. Exacto. Era una muerte que implicaba una agonía, una larga agonía. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí otro Cristo, un Cristo de la historia, un Cristo que fue crucificado por los romanos. Por lo tanto, es bueno revisar estos pasajes para que todos los amigos y todas las personas de corazón limpio que estén esperando y están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, ojalá puedan reconocerlo realmente sobre las bases que hoy día se tienen, y no solamente sobre bases que se establecieron en el siglo IV en el Concilio de Nicea, porque hoy día estamos en un descubrimiento de más verdad. Ojalá que esto sirva para recomponer la vida de Jesús y para reconocerlo cuando se les presente a todos los amigos que los están esperando en diferentes partes del mundo, querido Ignacio. Doctor Fael, dejamos hasta acá este controvertido tema que ha sido muy revelador, y así también lo hemos podido sentir a través de las redes sociales, nuestro hashtag Dr. Fael @, mentiras la red. Damos vuelta a la página y entramos a un tema muy interesante que tiene que ver con manifestaciones de la naturaleza violentas, manifestaciones que tienen que ver con la existencia de huracanes. Gran pregunta para iniciar el debate: ¿qué son los huracanes, Dr. Fael? Bueno, son sistemas tormentosos de vientos, lluvias
y tremenda devastación que se producen en diferentes partes del mundo con una potencia y una velocidad tremendamente fuerte. Son vientos que circulan debido a la condensación y a la temperatura sobre un centro de baja presión y que se forman en diferentes partes del mundo. Y es bueno recordarlo porque el sistema frontal que nosotros padecimos hace unos días atrás, exacto, aquí en nuestro país, toda la zona centro-norte del país, bueno, muchas personas se preguntaron si esto había sido una especie de huracán en primera categoría. Ajá. Entonces, vale la pena recordar esto, qué son los huracanes y dónde se presentan en el mundo. Tenemos un mapa de los huracanes de toda la Tierra para que la gente identifique desde ya. Esto es muy interesante, es una radiografía de los huracanes a nivel global. Así es. Entonces, para que la gente sepa dónde se dan los huracanes. Interesante, vemos ahí en el mapa clarito que Chile está libre de huracanes por ahora. Está libre de huracanes por ahora. La mayor cantidad de huracanes se dan en todo el océano Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos, y también en el Pacífico, frente a las costas también de Estados Unidos y México, y los llamados tifones, que son huracanes, pero que se dan en el océano, en la parte de China. Esos son tifones, pero son en realidad igual huracanes, tienen otra terminología. Por lo tanto, como vemos acá, estas son todas las partes de la Tierra donde se dan los devastadores huracanes. Y mira, nosotros como una isla estamos salvados por eso. Por lo tanto, uno tiene que decir que el frente de lluvias que llegó durante la semana pasada no constituyó un gran huracán, quizá un primer frente, pero no un huracán como los otros. Habían grandes vientos porque venían acompañados de estas bajas presiones y también de la condensación de las nubes por producto del fenómeno del Niño, pero aquí es el escenario. Los huracanes, incluso las predicciones dicen que van a seguir aumentando y se van a volver, al menos según lo que se dice, cada día más poderosos, sobre todo en Estados Unidos. Qué increíble la vulnerabilidad de Estados Unidos según el mapa. Y también todo lo que es China y el sudeste asiático. El dragón chino, que es un ícono de toda la tradición china, bueno, el dragón chino en realidad son los tifones que entran a tierra. Y a partir de estos tifones que entran a la tierra, se construyó la imagen del dragón chino. Tenemos imágenes de los tifones huracanes más grandes del mundo. También es bueno recordar que la palabra huracán viene de los mayas. Vamos con las imágenes del huracán Vilma. Qué increíble. Doctor Fail pregunta, que me queda dando vueltas, producto del cambio climático, este mapa que revisábamos hace algunos minutos, ¿podría variar en cuanto a la composición de lo que sucedería en Sudamérica probablemente tal? ¿Podría en algún minuto el cambio climático generar huracanes en la zona ya centro-sur de Sudamérica, donde Chile podría haberse afectado? Ignacio, es imposible de poder predecir eso hoy día con los modelos climáticos que se tienen. Lo único cierto es que no tenemos huracanes hoy, pero hoy día no hay ningún modelo climático que pueda predecir la aparición de huracanes en nuestro continente. No se sabe. Lo cierto es que no hay. Y somos una región libre de estos, huracanes. Fíjate tú que estos estamos viendo Katrina del año 2010. Pero mira cómo se mueve el alumbrado público, tremendo. Causó más víctimas mortales. Fue uno de los más destructivos de la historia. La palabra huracán viene de la tradición maya. Para ellos se define huracán como el de una sola pierna. Era el dios del viento y de la tormenta, los huracanes.
Así que gracias a los mayas los llamamos huracanes. Esto fue, en todo caso, estos son los registros del huracán Katrina, que al menos desde 1833 al año 2010 que ocurrió, fue el más tremendo y grande y destructivo que ha pasado, bueno, por toda la región del norte, bueno, de Estados Unidos y del Océano Atlántico. La estimación total de víctimas fueron de 1.300, sin contar, por cierto, los suicidios posteriores que causó esta devastación. Doctor Fael, con estas imágenes realmente impactantes empezamos porque nos pilla el tiempo y tenemos que, por supuesto, dar los ganadores a nuestro concurso de esta noche. Señor director, ¿podemos recordar la pregunta que hemos estado haciendo durante este capítulo de Viernes en Mentiras Verdaderas con el hashtag DrFailMB, @mentiras_la_red? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Retweet si crees que sí, favoritea si estás seguro que no. El tema que hemos desarrollado hoy tiene que ver con los misterios de Jesús en la tierra, y este sí que era un misterio interesante de resolver. 1440 favoriteos versus solo 73 retweets. ¿Cuál es la respuesta correcta, Cristian Contreras Radovich? No nació un 25 de diciembre, así que muchísimos tienen la posibilidad de ganarlo. ¿Quiénes lo ganaron, querido amigo? ¿Quiénes son los ganadores de estos libros? Antigüedad Romana y Primera Cristiandad. Sería para Joana, @HobbyCanalers. Joana, te llevas este libro, Antigüedad Romana y Primera Cristiandad, gentileza editorial universitaria, Retratos, firmado por Gerardo Vidal Guzmán. Y este otro texto, el Desde la biología a la psicología, de Humberto Maturana, es para Ale Loyola Pizarro. Dos chicas hoy ganadoras con la respuesta correcta en nuestra pregunta de hoy con el hashtag DrFailMB, @mentiras_la_red. Doctor Fail, me dejó con gusto a poco de los huracanes. Antes de despedirnos, ¿podemos revisar una última imagen? Podemos revisar, por supuesto que sí. Vamos, señor director. Aquí está. Son tremendamente devastadores y vale la pena recordarlos porque este huracán, que fue Katrina en 2010, fue el más devastador, al menos de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos. Devastó. Son fenómenos que se predicen van a ser más comunes. Lo que van a ser más comunes son que van a ser cada vez más poderosos, es decir, estas magnitudes son tremendamente poderosas y vamos a tener que estar acostumbrados. Comienza por una depresión tropical, se pasa a una tormenta tropical y de un paso a otro las condiciones desatan estos huracanes o tifones. Increíble las cifras, doctor Fail, más de 1.800 muertos en 1.300 muertos, pero Katrina. Así es. Pero muchos se suicidaron después, también hubo muchos suicidios después. Mira, aquí tenemos el tifón en Filipinas. Vemos cómo la gente intenta escapar tomando algunas cosas básicas de sus casas. Este fue el tifón Bofa. Para poder salvar sus vidas. Tifón Bofa del año 2012, que se formó inusualmente cerca de la línea ecuatorial, afectando a la Micronesia, Palaos y Filipinas. Qué increíble. Y también golpeó la isla Mindanao. Fue el 3 de diciembre del año 2012 y que fue devastadora. Recordemos que tifón es un sinónimo de huracán. Es básicamente lo mismo. Más de 450 muertos en este tifón. Así es. Y como vimos en el mapa, son fenómenos climáticos que afortunadamente no nos llegan a nosotros. Pero antes de irnos, queridos amigos, vale la pena recordar el huracán Vilma del año 2005, que fue tremendamente intenso, y se cuenta que hasta esa fecha era el 10º ciclón tropical más intenso registrado en todo el mundo.
Vilma alcanzó tierra en más de una ocasión y devastó. Se estableció incluso estuvo dando vueltas frente a Playa del Carmen y Cancún. Fue devastador. Afectó toda la península de Yucatán, Cuba y parte también de la península estadounidense de la Florida. Vilma quizás fue el anuncio de Katrina y de los poderosos que iban a venir. Recordemos que hay que estar preparado para todos estos efectos, fenómenos de la naturaleza cada vez más violentos. Es parte de lo que viene para poder sincronizarnos con la naturaleza. Es increíble las imágenes, doctor File, como esas palmeras parecen de papel. La brutalidad y la fuerza del huracán. Para los mayas era el dios de la tormenta, de los vientos y de los fuegos. De ahí viene la palabra huracán. Entonces, un dios de la naturaleza, increíblemente poderoso y que se repiten en todas partes del mundo, en los 5 continentes, en 4 continentes, salvo Sudamérica. Doctor File, ¿podemos revisar imágenes de Sandy, otro huracán devastador, el año 2012? Vamos con Sandy, vale la pena recordarlo también, porque fue el mayor de los huracanes que se tuvo noticia en aquel año 2012, después del huracán Katrina, porque Katrina fue lo más devastador. Afectó a Colombia y Venezuela, es decir, la parte norte del continente sudamericano. Sandy es lo que estamos viendo en pantalla, al menos los registros que quedan. Comenzó el 17 de octubre de aquel año 2012 y fue una de las tantas predicciones también de los mayas. Los mayas anunciaron para aquellos tiempos grandes huracanes, profecía cumplida, por cierto. Es increíble el rango de ataque, ¿no?, que puede lograr un huracán, porque hablábamos de Colombia, Venezuela, pero también alcanza a Haití, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Bahamas, Bermudas, Estados Unidos e incluso Canadá. Así es. En Estados Unidos murieron 147 personas. En otras partes murieron otras tantas, pero fue devastador, no tanto como Katrina, pero bueno, la magnitud, son vientos de cientos de kilómetros por hora. Entonces, para esos momentos, quizá lo único la única salvación es meterse en los subterráneos. Mucha gente, bueno, ya construye sus propios búnkers. Por supuesto, construye sus búnkers debido a que esto es devastador. Algunos han caído en la obsesión de la sobrevivencia y esos búnkers totalmente adaptados y equipados como si se tratase de tiempos de guerra. Al final, este huracán Sandy le habría costado la vida a más de 250 personas en total. Por lo tanto, son los recuerdos que deja esto. Pero siempre que nos sirva esto, acuerda que estamos también en el año del mago planetario blanco, que esto nos tiene que servir para aprender a sincronizarnos con la naturaleza, porque la única forma de evolucionar que tenemos es ir sincronizándonos con la naturaleza. Doctor File, ¿cómo nos sincronizamos a esta hora de la noche con un tema apasionante que quizás no tendremos todo el tiempo necesario para abordarlo, pero sí introducirlo, dar un pequeño barniz de lo que podamos discutir la próxima semana? Lo prometimos y en redes sociales nos la están cobrando. Inteligencia artificial, la evolución de los robots. Cómo el ser humano ha logrado construir máquinas a tal nivel de perfección que incluso puede un hombre enamorarse de un robot, enamorarse de una máquina. Solamente decir que al parecer la inteligencia artificial es necesaria y los desafíos que se impone a la humanidad aún mayores. Porque cuando uno se da cuenta, querido Ignacio y amigos, que la inteligencia del hombre, ¿qué está haciendo? Está destruyendo el planeta, está extinguiendo a los animales. Quizá en la inteligencia artificial está la salvación, pero muchos científicos están en contra de los desarrollos
que están proyectando los científicos y expertos que desarrollan los robots con inteligencia artificial. Es un tema tremendamente importante, pero que les prometo que lo vamos a ver la próxima semana, porque ahora el tiempo se nos va. Con esas imágenes impresionantes, observen esa mujer. Es un robot, es un androide. Parecen ser mujeres reales. Tema que discutiremos la próxima semana junto a Dr. File. Importante dejar solo insinuado, solo una pequeña introducción de este apasionante tema, la inteligencia artificial y la evolución de los robots, temas que abordaremos la próxima semana acá en nuestro bloque junto a Dr. File. Infinitas gracias por acompañarnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter y por supuesto aquí en vivo y en directo desde las pantallas de la red. A ustedes los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana. Aquí mejor este fin de semana con el mejor pisco sour de la capital. Restaurante Pisco Sour ubicado en pasaje Placegaña 68. Puedes visitar en internet piscosourplacegana.cl o el fono delivery llamando directamente al 22-895-4751. Ojo, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Y si mencionas mentiras verdaderas, automáticamente tienes 15% de descuento. Ahí están todos los datitos para que vayan a comerse un rico ceviche, ¿Qué plato peruano le gusta a usted, Dr. File? Uy, me gustan tantos platos peruanos. Sí, me gusta de todo, a mí me encanta, me encanta. Su arroz chaufa, nos gusta a nosotros, a nosotros nos gusta el pulpito al olivo, qué rico. El ceviche. Despedimos el capítulo de hoy, Dr. File. Vienen nuestros amigos de Así Somos. Infinitas gracias, como todas las semanas, cómo aprendemos con Cristian Contreras. Saludos a todos los amigos en casa. No se pierdan Así Somos, porque el carrete de viernes comienza en Así Somos. Después usted vea, con precaución y con cuidado. Cuídense mucho, hasta el próximo día lunes, 10 en punto, Cultura Verdadera. Seguimos en el tren programático nocturno de la red. Hasta la próxima.